repito, Tácito no es un historiador cristiano. Eh, y acá se los leo, pero bueno, si lo quieren leer en detalle pueden ponerle pausa al video y leerlo. Dice, sin embargo, ni por industria humana, ni por larguezas del emperador, ni por sacrificios a los dioses, se lograba alejar la mala fama de que el incendio había sido mandado, o sea que había sido intencional. Así pues, con el fin de extirpar el rumor, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a los que, aborrecidos por sus infamias, llamaba el vulgo cristianos. O sea, está diciendo Tácito que los cristianos eran aborrecidos por sus infamias, ¿no? O sea, que el pueblo consideraba que los cristianos eran infames, ¿no? Y Nerón se aprovecha de eso y los ejecuta con refinadísimos tormentos. Acá Tácito se dedica unos párrafos a explicar quiénes eran los cristianos, porque claro, no todo el mundo sabía quiénes eran los cristianos, en esa época era una minoría. Piensen que esto ocurre en el año 66 después de Cristo y Cristo muere en el año 33 después de Cristo. Por lo tanto, pasó muy poco tiempo, estamos hablando de apenas unos 30 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Por lo cual no era, sitúense en la época, ¿no? En la época no había grandes medios de comunicación, ¿no? Así que todavía el nombre de los cristianos no era tan conocido. Entonces dice Tácito, el autor de este nombre, Cristo, fue mandado a ejecutar con el último suplicio por el procurador Poncio Pilatos durante el imperio de Tiberio. Está diciendo lo que ya sabemos, ¿no? Que Poncio Pilato, siendo procurador en Judea, lo manda a ejecutar por el último suplicio, o sea, la crucifixión, durante el imperio de Tiberio, ¿no? O sea, ¿quién era emperador en Roma en ese momento? Tiberio, ya lo hemos mencionado. Y reprimida por de pronto la perniciosa superstición, irrumpió de nuevo no solo por Judea, origen de este mal, sino por la urbe misma. Cuando en esa época hablan de urbe, se refieren a Roma. Urbe significa ciudad, ¿no? La ciudad por antonomasia en esta época, en boca de un romano, es Roma, no es ninguna otra ciudad, ¿no? Así que, fíjense que Tácito llama al cristianismo perniciosa superstición. O sea, no es alguien que tenga precisamente simpatía por el cristianismo, ¿no? Entonces dice cómo empezó la crucifixión. Dice, se empezó por detener a los que confesaban su fe, a los que decían ser cristianos. Luego, por indicación de estos, dieron con toda una ingente muchedumbre a los que fueron puestos convictos. O sea, quedaron presos, ¿no? Quedaron convictos significa que quedaron presos. Su ejecución fue acompañada de escarnios, o sea, de torturas. Y así, unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros. Estamos hablando de los juegos que sucedían en el circo, ¿no? Esto sucedía para diversión de la gente. ¿Qué circo? El que mencionamos, ¿no? El circo de Nerón, construido en lo que actualmente es el Vaticano. En ese momento el Vaticano era un bosque con jardines, ¿no? Un lugar abierto, no era parte de la ciudad. Y en ese lugar estaba construido el circo de Nerón, con gradas, ¿no? Con una arena donde ocurría todo esto, con el obelisco, que ya mencionamos en el medio. Entonces, esto era para diversión de la gente, ¿no? Otros, clavados en cruces, eran quemados al caer el día a modo de luminarias nocturnas. O sea, en las cruces eran cubiertos con aceite y luego prendido fuego, ¿no? Para diversión de la gente que iba a pasar ese momento ahí al circo de Nerón. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines, lo que mencionábamos recién, el circo de Nerón, y celebró unos juegos en el circo, mezclado un atuendo de auriga entre la plebe o guiando él mismo su carro. ¿Qué era una auriga? Una auriga era un esclavo que tenía como finalidad conducir un carro. O sea, un noble tenía un carro, no lo conducía, lo conducía el esclavo. Al esclavo se le llamaba auriga. Así que Nerón, tipo absolutamente sádico, ¿no? Se disfrazaba de auriga para conducir un carro y mezclarse entre la plebe, entre la multitud, y disfrutar de estos juegos y de estas torturas, ¿no? De ahí que, aún castigando a culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, dice Tácito. O sea que a los cristianos, aún siendo que muchos consideraban que eran merecedores del castigo, se les tenía lástima. ¿Por qué? Pues porque se tenía la impresión de que no se eliminaba por motivo de pública utilidad, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. ¿Quién era ese uno solo? Nerón. O sea, ¿qué es lo que pasa? La gente termina teniendo la impresión de que los cristianos, por más reprochables que fueran sus creencias, por más que fueran en contra de los valores del imperio, aún así se les tenía lástima a los cristianos porque se pensaba,
la gente cae en la cuenta de que estaban muriendo y siendo torturados y asesinados solo para satisfacer la crueldad de Nerón, la crueldad de uno solo, dice acá. Por eso es que la gente, unos años después, se le va a revelar a Nerón, ¿no? Y Nerón se va a terminar suicidando cuando se ve acorralado, porque sus propios generales se rebelan, porque se dan cuenta que era un tipo que realmente no tenía límites, ¿no? Le habían tolerado toda esta megalomanía, todo esto de que quería ser artista, que quería ganar medallas doradas en los Juegos Olímpicos, bueno, pero llega un momento que se cansan de eso. Pero bueno, imagínense, ¿no? Que en la actualidad un gobernante, no sé, Trump, por poner un ejemplo, va a los Juegos Olímpicos a competir en disciplinas y gana las medallas de oro. Bueno, eso es lo que hacía Nerón, ¿no? Era el gobernante del país más importante, iba a los Juegos Olímpicos y ganaba las medallas de oro que quería, ¿no? Solo para satisfacer su ego. Bueno, una cosa increíble. Esta es la primera persecución a los cristianos. Y es importante porque en esta persecución mueren los dos principales líderes del cristianismo de la época, que son San Pedro y San Pablo. Si vieron la película, bueno, pueden haber visto, ¿no?, cómo se representa este episodio. Si no la vieron, yo les recomiendo que la vean. Todavía ya estamos en la última semana, vienen las vacaciones. En algún ratito ver la película les va a aclarar un poco toda esta historia, porque la película además está buena porque está enfocada a la historia no solo desde el cristianismo, sino también desde la vida de algunos romanos contemporáneos. Así que permite ver bien cómo era la vida en el imperio, el contraste que planteaba el cristianismo y cómo se da esta persecución tan sanguinaria que termina con la ejecución nada más ni nada menos que de San Pedro y San Pablo. San Pedro muere crucificado en el circo de Nerón, lo que actualmente ocupa el Vaticano, enterrado en una necrópolis cercana, en un cementerio cercano, sobre el cual luego se construye una capilla y la basílica. Aún hoy, abajo de la Basílica de San Pedro, hay unas grutas que se conocen como las grutas del Vaticano, las grutas de la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro, además de un montón de tumbas. Sigue habiendo una necrópolis subterránea debajo de la Basílica de San Pedro que se puede visitar gratuitamente si alguien va de visita al Vaticano, ¿no? Aún hoy están. Como les decía, debajo de lo que es la Basílica de San Pedro está, abajo de la cúpula, el altar principal y abajo una entrada a la necrópolis, o sea, al cementerio subterráneo, que son toda una serie de grutas, entre las cuales está la tumba del apóstol San Pedro, crucificado en esta misma zona, un poco más acá, no fue exactamente donde está el obelisco ahora, sino que fue del otro lado de las columnas, donde fue crucificado, y luego, fuera del circo, en este cementerio que había, enterrado, dando origen a un culto, ¿no?, a una veneración a su figura. Ya los primeros cristianos veneraban a sus mártires, ¿no? Y esta veneración da lugar, ¿no?, a peregrinaciones a la tumba de Pedro, y es lo que lleva a la construcción de primero una capilla y luego una basílica. Dentro de la basílica está este famoso monumento que es el baldaquino, construido en bronce. ¿Se acuerdan que yo le conté la historia de que está construido con el bronce fundido que se sacó de la cúpula del Panteón, ¿no? Esta obra es hecha principalmente por Bernini, ¿no?, un arquitecto, el mismo que hizo la columnata del Vaticano. Y acá abajo hay unas escaleras y ahí se desciende a las grutas del Vaticano donde está la tumba de San Pedro. Bueno, acá otra imagen en panorámica del baldaquino, que está en el centro bajo la cúpula. Y acá se ven las escaleras que descienden a las grutas del Vaticano, donde se puede visitar, entre otras, la tumba del apóstol San Pedro. Y esta es la Basílica de San Pablo. San Pablo, como yo les contaba, también fue asesinado en esta persecución de Nerón. San Pablo es decapitado. ¿Por qué a San Pablo lo decapitan y no lo crucifican? Porque San Pablo era ciudadano romano, por lo tanto, los ciudadanos romanos no eran condenados a crucifixión, sino que tenían una ejecución que ellos consideraban más honrosa, que era ser decapitado. Bueno, ninguno de nosotros puede llegar a considerar honroso ser decapitado, nadie quiere ser decapitado, pero bueno, en esa época se consideraba más honroso morir decapitado por espada que morir en una crucifixión, que era un suplicio mucho más largo y mucho más doloroso. Esto está del otro lado de la ciudad de Roma, es la Basílica de San Pablo, y bajo la Basílica de San Pablo está la tumba de San Pablo. O sea, sucedió algo similar a lo que sucedió con San Pedro. En el lugar donde es asesinado, es enterrado
en un lugar cercano. Hay peregrinaciones porque se produce una veneración de la figura del apóstol San Pablo, ¿no? Por parte de los cristianos, y esa veneración da lugar a una capilla y luego a una iglesia mayor, ¿no? Y esta es la iglesia, la Basílica de San Pablo. No es tan antigua como la Basílica de San Pedro porque se incendió en el siglo XIX, sufrió un incendio muy grave y tuvo que ser prácticamente reconstruida. Así que es un templo que tiene partes muy antiguas, pero tiene partes más modernas, ¿no? Porque bueno, hubo que reconstruir gran parte de la estructura. Esta es la nave principal de la Basílica de San Pablo, se las muestro porque tal vez no la conozcan, la de San Pedro es más conocida. La nave principal, y acá en el centro, ahora les voy a mostrar, hay un altar y debajo del altar está la tumba de San Pablo. Acá se pueden ver las escaleras que yo les contaba, esto es gratis, se puede ir y visitar, y bajando esas escaleras hay una especie de blindex detrás del cual está la tumba de San Pablo, y también hay unas cadenas que según la tradición son las cadenas con las que sujetaron al apóstol San Pablo en el momento que fue martirizado. Y en una de las naves, arriba, hay una imagen de cada papa. De todos los papas de la historia de la iglesia, hay una imagen. Acá podemos ver, y es un orgullo para nosotros, la imagen del Papa Francisco, un papa argentino, ¿no? En toda esa línea sucesoria de papas de 2000 años, hay un papa de una nación del hemisferio sur, ¿no? El confín de la tierra, como el fin del mundo, como dijo el Papa San Pedro, perdón, cuando dijo el Papa Francisco cuando asumió, ¿no? Han ido a buscar un papa al fin del mundo. Bueno, hay un papa de esa pequeña nación, que es nada más ni nada menos que nuestro país, Argentina, y acá está vacío para el que continúe, ¿no? Al Papa Francisco, cuando el Papa Francisco deje de ser pontífice, generalmente los pontífices dejan de ser pontífices por fallecimiento, pero bueno, también puede pasar como en el caso de Benedicto XVI, que renunció. En el caso de que Francisco deje de ser pontífice, acá está ya el lugar para poner la imagen del que lo suceda, ¿no? Pero bueno, si ustedes van a la Basílica de San Pablo, pueden ver en una de las naves laterales, ahí arriba, la imagen del Papa Francisco, que bueno, es compatriota nuestro. Bien, bueno, no los quiero marear más con esto, es importante la persecución de Nerón, no solo por ser la primera persecución sistemática y grande contra los cristianos, sino por la cantidad de cristianos que mueren en esa persecución y en particular por la importancia de los cristianos que mueren en esa persecución, nada más ni nada menos que San Pedro y San Pablo, ¿no? Los dos principales apóstoles, ¿no? San Pablo no era propiamente un apóstol, pero es el principal misionero de esta época, ¿no? El principal cristiano misionero. Y la importancia de San Pablo ya la estuvimos viendo. Y San Pedro, nada más ni nada menos, a quien Cristo le confiere, ¿no? El honor de continuar, ¿no? De presidir un poco el colegio de los apóstoles. Termino con una imagen, nada más para concluir. Es una imagen antigua de los primeros siglos, una medalla. Acá se puede leer Petrus, o sea, San Pedro, y de este otro lado se puede leer Paulus, o sea, Pablo, porque ya desde el primer siglo estos dos apóstoles pasaron a ser patronos de la ciudad de Roma para los cristianos y a tener una profunda veneración. Entre otros mártires, ¿no? Pero principalmente entre todos los mártires romanos, San Pedro y San Pablo, que fueron martirizados en la persecución de Nerón, y que fueron martirizados, según la tradición, el mismo día de diferente año, con un año de diferencia, pero el mismo día, según la tradición, fueron martirizados San Pedro y San Pablo. Uno en lo que actualmente es el Vaticano, y otro del otro lado del río, del otro lado de la ciudad de Roma, donde actualmente está la Basílica de San Pablo. Bueno, espero que estén bien, espero que estén pasando bien la cuarentena, que tengan buena semana y a disposición. Adiós.